Oremos para que el Señor nos guíe en esta hora. Padre, muchas gracias en esta preciosa mañana. Estamos aquí delante de tu presencia, te hemos exaltado, hemos cantado a tu soberanía, hemos cantado a tu nombre, es un nombre glorioso, hemos exaltado tus atributos. Ahora te pedimos, Padre, que podamos escuchar tu voz a través de la palabra, que con mucho temor y temblor, con reverencia, Señor, sabiendo que nos ha sido encargada la palabra profética más segura, aquella que hace las veces de antorcha en nuestra vida para que podamos alumbrar nuestro camino, esa palabra que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a escuchar con diligencia en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a Génesis capítulo 2, el versículo 24. Reafirmando el orden de la creación. Es el título sobre el cual vamos a meditar hoy. Y el título general, pues, creados a la imagen y semejanza de Él. Dice la Biblia en el verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Dios no solamente creó al hombre de forma individual a su imagen y semejanza, sino que también vemos cómo toda la obra de Dios con el hombre y la mujer llevan implícito el sello de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Todo lo que Dios ha hecho lleva su imagen. Hace poco estuvimos en una exposición de arte, pintura y escultura y veíamos cómo los cuadros, cada uno llevaba impreso el nombre del artista. Bueno, Dios nos dio la bendición de ir a ver la primera exposición de Sharon en esa galería. Y al ver su cuadro, ahí estaba su firma. Sharon pintó la obra. Esa obra lleva plasmado el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el propósito en ese dibujo. Todo lo que Dios ha hecho, creado por Él, lleva su imagen, lleva su semejanza. No solamente el hombre como tal, fue hecho a imagen y semejanza de Él, como lo vimos en las reuniones pasadas, y que esa imagen fue restituida por la obra de Cristo, sino que ahora nos encontramos con una obra que continúa en la vida del hombre y la mujer, y es la unión entre el hombre y la mujer, el matrimonio. Acabamos de leer en el verso 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos entonces cómo el propósito de Dios continúa con ellos. Y Dios sigue dibujando, sigue esculpiendo su imagen en lo que Él está haciendo. Pero preguntémonos en esta mañana, ¿de qué manera la creación del hombre como varón y mujer muestran la imagen de Dios? Es decir, ya esa unión entre ellos, cómo continúa mostrando la imagen y la semejanza de Dios. Y vamos a ver tres elementos sencillos en esta mañana. Número uno, la imagen de Dios es proyectada en esa relación hombre y mujer a través de la armonía de las relaciones interpersonales. Dios está mostrando su imagen a través de esa unión armónica de esa relación entre hombre y mujer. Ahí está Dios mostrando su imagen también. Número dos, va a mostrar su imagen a través de la igualdad en personalidad e importancia de esas dos criaturas. Son iguales ante Dios y tienen una importancia suprema delante de Dios. No es uno más importante que el otro, como lo vamos a ver. Y número tres, muestra su imagen mostrando la diferencia en papel y autoridad que ellos tienen como pareja que Dios ha unido.
Miremos entonces la primera muestra de la imagen de Dios en la unión entre ese hombre que lleva la imagen de Él y esa mujer que también lleva la imagen de Él. Marcos capítulo 10, el verso 6 y el verso 8. Entonces Jesús trae a colación, trae a memoria esa figura de la unión entre el hombre y la mujer para hablar de la unidad, de la armonía de las relaciones entre ambos. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino uno. Quiere decir aquí que la persona de Adán y de Eva y lo que Dios hizo en el principio no es un acto mitológico, no hace parte de una historia mitológica, fue real. Jesús lo está citando aquí. Es decir, Jesús está citando el Antiguo Testamento para hablar acerca de esa unión en donde Dios hace de dos personas, hace uno. Pablo también evoca ese mismo concepto en Efesios capítulo 5, el verso 32, yo voy a leer. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así de que no solamente lo encontramos en Génesis, el concepto, lo encontramos en los evangelios y lo encontramos también en las cartas apostólicas. Es una constante que estamos viendo en estos escritos. La constante entonces es que el hombre y la mujer se convierten en una unidad, son uno espiritualmente, emocionalmente y aún físicamente se convierten en uno. La unión de ese hombre y esa mujer en términos físicos entonces se convierte en uno. Dios es uno. La divinidad, la Biblia nos dice Dios es uno. Pero en la divinidad hay tres personas diferentes, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Es decir, ahí hay unidad. Jesús, orando en el capítulo 17, en el verso 21 de Juan, dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Crea a esos dos seres diferentes, pero son una sola unidad. Ahora, esa unidad interpersonal que hay entre ellos es creada por Dios, no es creada por el hombre. El hombre no es el que une esas dos personas que Dios ha creado. Es Dios el que los une. En Mateo capítulo 19, el versículo 6, repite el concepto de la unión. Hoy los hombres están alterando esa imagen. Yo no sé cómo hay algunos que dicen ser cristianos y están todavía como cuestionando y pensando cuando la Biblia es clara y la Biblia es reiterativa en que en el principio Dios crea hombre y mujer y hace de ellos una pareja y los dos se convierten en una sola carne. Mateo capítulo 19, el versículo 6 dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los hombres se han rebelado contra estas verdades de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 1, el verso 18 en adelante, cómo los hombres alteraron esa imagen de Dios a través de la unión entre hombre y mujer. Dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Note usted que la tergiversación del propósito original es cambiado. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Cambian la gloria de Dios incorruptible por la gloria corruptible. Y ahora
Siga leyendo lo que dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cambiaron. ¿Cambiaron qué? El propósito original. ¿Cambiaron qué? El modelo original. Cambiaron la imagen de Dios incorruptible por la imagen corruptible de hombre. Pero hermanos, la palabra es clara, es infalible, la palabra permanece, y el propósito es que nosotros nos fortalezcamos a la luz de la palabra, conociendo cuál es la verdad de Dios. No es la verdad del mundo, es la verdad de aquel que creó al hombre con un propósito y creó el matrimonio y creó la unión entre esas dos criaturas que él hizo. Ahora, esa unión física entre dos personas ahora hace que ellos se conviertan en una sola persona. Vulnerar esa unión, entrar en una práctica promiscua, entrar en una práctica de fornicación y adulterio, atenta contra el propósito de Dios, atenta contra la imagen de Dios. Váyase a 1 Corintios, capítulo 6, el verso 16. Y en el versículo 18, Pablo es claro y dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está vulnerando una unión que fue establecida por Dios. Dios creó esa unión, Dios cerró esa unión entre hombre y mujer, y cuando el hombre fornica o adultera, está vulnerando esa unión hecha por Dios. Dentro de ese matrimonio, esposo y esposas ya no tienen dominio exclusivo o independencia exclusiva. Ahora, al ser uno solo, entonces esos cónyuges dependen el uno del otro. Ya no tienen dominio el uno sobre sí mismo, sino que ahora el uno depende del otro. Pablo, hablando de ese dominio, al crear una sola carne entre ellos, dice, escribe a los Corintios, 1 Corintios 7:3, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, ahora se convierten en una sola carne, y ninguno de ellos tiene potestad sobre sí, sino que ahora el marido tiene potestad sobre la mujer y la mujer tiene potestad sobre el marido. Se pertenecen el uno al otro, son propiedad el uno del otro, se cuidan y se sustentan el uno al otro. Esa unión de hombre y mujer no es temporal, no es por un tiempo, según el propósito de Dios. Esa unión es para toda la vida. Pablo, hablando acerca de esas mujeres que enviudan, vamos a mirar capítulo 7 de Romanos. Note usted que de todo lo que estamos hablando, las corrientes del mundo están queriendo desdibujar esas verdades bíblicas que se encuentran en el propósito original de Dios. Romanos capítulo 7, el versículo 2. Veamos desde el verso 1, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Quiere decir que esa unión es hasta que mueran, no hasta que las diferencias nos separen, hasta que las desavenencias y tantos intereses personales. Hoy la gente a veces da ese paso del matrimonio y dice: no, pues si me aburro, me separo y ya, cada uno por su lado. Y van con esa intención al matrimonio porque desconocen lo que dice la Escritura. Váyase a Malaquías, capítulo 2, el verso 14. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Está hablando del pacto matrimonial. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hoy esta sociedad practica el divorcio por cualquier situación, se van separando, pero es claro, aquí la Escritura está diciendo otra cosa. Dios aborrece esa separación, ese divorcio, por causa de deslealtad. Pero la imagen de Dios no solamente está implícita allí, impresa en esa primera pareja, cuando los ha hecho de los dos una sola carne, sino que también ha hecho de esa pareja iguales. Y ambos reflejan el carácter de Dios en la vida. Pablo declara, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Estoy citando 1 Corintios 11:11. Esa igualdad en personalidad con la que los hombres y las mujeres fueron creados, la vemos enfatizada en el propósito de salvación que Dios hizo en el Nuevo Testamento. Es decir, en la presencia de Dios, en cuanto a la salvación, a la dignidad, tanto hombre como mujer son iguales en dignidad para Dios. En Pentecostés, cuando nace la iglesia, vemos el cumplimiento de esa profecía de Joel, cuando Dios prometió que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Es decir, sobre todo género humano, Dios derramaría de su espíritu. Váyase allí al libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 17. Entonces, hoy la sociedad le está dando más realce a unos que a otros. Están reclamando unos derechos más que otros. Ambos son iguales en dignidad. Dios los ve igual. Ahora Pablo dice, hablando acerca de esa igualdad, libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 17, cuando fue derramado el Espíritu Santo, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hombre y mujer. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y escuche, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Dios prometió entonces que derramaría de igual manera su espíritu sobre siervos y siervas, sobre hombres y mujeres. Caen las diferencias. Ya no hay distinción entre uno y el otro. Para Dios tienen la misma dignidad delante de Él. ¿Qué vemos hoy? Una guerra entre unos y otros, en donde unos se sienten menos y otros se sienten más, en donde unos quieren imponerse sobre el otro género y hay un conflicto, hay una guerra, cuando ante Dios somos absolutamente ¿qué? Iguales. En el libro de Gálatas, capítulo 3, entonces se habla de esa igualdad en Cristo. Si estamos en Cristo, dice Pablo en el capítulo 3, el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Está hablando de todos, hombre y mujer. Ahora explica el versículo 28. Ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cayeron las diferencias. No hay uno con más dignidad que el otro. No hay uno con más privilegios que el otro.
tenemos acceso por una misma obra al Padre. Tanto el hombre como la mujer en dignidad se encuentran entonces en la misma condición. Y la verdadera dignidad de la condición del hombre y la mujer pueden entonces alcanzar plena realización en la obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, en el Evangelio, cuando el hombre y la mujer llegan a Cristo, entonces son puestos en un mismo nivel, a una misma altura delante de Dios. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, escita, libre o esclavo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Somos una sola unidad. Pero dentro de ese plan que Dios tiene, entonces aparecen unas diferencias ahora en funciones y en autoridad en el plan de Dios. En la deidad existen funciones y autoridades definidas. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios plasmó su imagen en esa primera pareja que unió en el santo vínculo del matrimonio, entonces está imprimiendo también esos caracteres de autoridad y papel y funciones que cada uno ha de desarrollar. Note usted que el Hijo de Dios, como hijo, tiene unas funciones. Según Hebreos capítulo 1, el verso 1 al 3, en la creación, el Hijo es el agente creador. Y en la redención es el agente que purifica nuestras almas. Váyase a Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué cosa? Hizo el universo. ¿Quién creó? El Padre. Pero ¿quién ejecutó la creación? ¿Quién es el agente creador en la creación? El Hijo, por medio del cual ¿qué? Hizo el universo. Y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Él es el que sustenta, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, el Hijo es el agente creador, es el verbo que creó todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten y fueron creadas. Pero hay una función. En la divinidad completa interviene en la salvación. Váyase a Efesios capítulo 1. Hay funciones. Y vamos a ver cómo el Padre conoce y predestina, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella a los salvados. Capítulo 1, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí viene la función: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El Padre, ¿qué hace? Nos conoció y nos predestinó. Ahora váyase al versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. El Padre no murió en la cruz. El Padre no derramó su sangre. Aquí está hablando del Hijo. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí aparece el Hijo haciendo la obra redentora. Ahora váyase al verso 13. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Padre nos conoció, nos predestinó, el Hijo nos redimió con su sangre, y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fuimos sellados como parte de la herencia de Dios. Si en la pareja que Dios hizo a su imagen y semejanza tenemos el sello de Dios, entonces Dios ha designado a cada uno una función dentro de la unidad del matrimonio.
Entonces, la Biblia es clara, muestra que el hombre lo puso Dios para administrar y lo puso Dios como cabeza de la creación, y dice la Biblia que Dios le dio al hombre, a la mujer, como ayuda idónea para él. En la divinidad hay diferencias de autoridad, y no quiere decir que uno es más que otro, pero hay sujeción a la autoridad. Váyase a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Siendo Dios uno y teniendo diferentes funciones, cada uno de los miembros de la divinidad, el uno se sujeta al otro. Capítulo 15, el verso 27. Hablando del Hijo, dice estas palabras: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Hablando que el Padre sujetó todo debajo de los pies del Hijo. Y cuando dice todas las cosas le han sido sujetadas a Él, al Hijo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el Hijo está sujeto al Padre. Lea el verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. ¿Quién se sujeta a quién? El Hijo se sujeta al Padre. Pregunto, ¿el Padre es superior al Hijo? Pero en autoridad y en sujeción, el Hijo se sujeta al Padre. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que si los seres humanos son el reflejo del carácter de Dios, entonces es lógico esperar diferencias similares en las funciones que cumple cada uno de los miembros del hogar o la familia. Pablo entonces ahora plantea un paralelismo en la pareja y ahora muestra cuál es la posición de cada uno de ellos en el orden de Dios. Primera de Corintios 11, el versículo 3. Aquí vamos a ver una diferencia de autoridad, no de dignidad, como lo están haciendo ver los movimientos del mundo. No de dignidad, de autoridad. Y la autoridad implica responsabilidad. Eso implica la autoridad. La autoridad no es para pisotear, la autoridad no es para ser desaveniente con el otro, no. La autoridad implica responsabilidad. Cuando usted llega a una empresa, cuando llega a una asociación, a cualquier compañía, lo primero que usted pregunta es: ¿quién es el responsable de esto? Si hubiese una intervención a esa empresa, una interventoría, ¿por quién ha de preguntarse en esa empresa? ¿Quién es el qué? Representante legal. ¿Quién es el responsable aquí? ¿Quién es la autoridad aquí? En Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 3, dice, verso 2: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Bajo qué autoridad está el varón? Bajo la autoridad de Cristo. Él es nuestra autoridad. Nosotros tenemos que someternos como hombres, como varones, a Cristo. Tenemos que estar bajo la autoridad de la palabra. Y dice, y el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Pregunto, ¿está sujeto Cristo al Padre? ¿Vino Cristo a cumplir el propósito del Padre? ¿Habló Cristo lo que Él quería hablar? ¿O Él dijo, las palabras que yo les hablo son las que he recibido de mi Padre? Al ir a la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él no vino a hacer su propia obra, sino la obra que el Padre le había encomendado. Él estaba sujeto al Padre. Ahora dice la Biblia que el hombre tiene como cabeza a Cristo. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de un varón hecho a la imagen de Dios, que tiene una relación a la imagen de Dios? Ese hombre tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice Cristo de esto? Él debe gobernar su casa
como si Cristo gobernara en su casa. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! O sea, la casa suya y la casa mía debiera estar gobernada como si Cristo gobernara en esa casa. Usted es un representante de Cristo en esa casa. Ahora, luego dice que el varón es cabeza de la mujer. Es la autoridad en esa casa. Así como Dios el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, aunque los dos son iguales en deidad, lo mismo sucede en el matrimonio. El esposo tiene autoridad sobre la esposa, aunque ambos son iguales en personalidad y en dignidad, ambos son iguales en importancia, pero tienen diferentes ¿qué? Funciones en el matrimonio. ¿Y por qué o cómo sustentamos esa autoridad? Miremoslo brevemente, esas diferencias de papeles entre ambos. La Biblia dice en Génesis 2:7, váyase por favor allí, el hombre ha sido puesto como autoridad en esa casa y tiene a Cristo como autoridad, pero ha sido puesto como autoridad de su esposa y de su familia y responsable de eso por varias razones. Número uno, porque Adán fue creado primero, después Eva. El hecho de que Dios haya creado primero a Adán, hablamos aquí de un principio de primogenitura, después crea a la mujer, sugiere entonces que Dios ve en Adán con una función de liderazgo en la familia. Capítulo 2, el versículo 7, dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Formó primero a Adán, principio de primogenitura. Pablo habla a Timoteo y usa el hecho de que primero fue formado Adán y después Eva. Primera de Timoteo 2:13. Primero hizo al hombre, después la mujer. Dios no hizo al hombre por causa de la mujer, Dios hizo la mujer por causa del hombre, para que fuera su ayuda idónea. Pero el responsable aquí es el hombre. Dios puso al hombre por cabeza de la creación para que respondiera por esa función. Es más, Dios nombra a Adán, o nombra mejor la raza humana con el nombre del hombre. Mírelo usted en Génesis capítulo 5, el verso 2. Especifica que eso sucedió así. Dice: en el día en que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, Adán es el responsable aquí. Adán, no Eva, representa la raza humana. Aunque Eva pecó primero, somos contados como pecadores, no por causa de Eva. Nosotros no somos pecadores por causa de Eva, nosotros somos pecadores por causa de Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable, porque Adán era la autoridad, porque Dios llamó a Adán a dar cuentas. Capítulo 3, el verso 6 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero la humanidad no es llamada pecadora por causa de Eva, sino que es llamada pecadora por causa de Adán. Mírelo en Primera de Corintios capítulo 15. Capítulo 15, el versículo 22 de Primera de Corintios. Dice el verso 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Todos murieron ¿en quién? No dice en Eva, dice todos murieron en Adán. ¿Por qué murieron en Adán? Porque Adán es la autoridad. ¿Por qué murieron en Adán? Porque Adán era el representante de la creación, porque Adán fue creado primero, porque Adán era la cabeza de la creación. Verso 49 de Primera de Corintios. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y en Romanos capítulo 5, el versículo 15, dice que el pecado entró por un hombre, por Adán. No dice que entró por una mujer, dice entró por un hombre, por Adán. Y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Todos estábamos en los lomos de Adán por ser Adán la cabeza de la creación. Y en virtud de eso, el responsable de todo era Adán. Pregunto, ¿a quién se acercó la serpiente para hablar? ¿A Adán o a Eva? A Eva. ¿Y por qué la serpiente se acerca a Eva? Satanás aquí intenta instituir un cambio en los papeles al intentar que Eva asuma el liderazgo. Y va donde Eva, capítulo 3, el versículo 1. La serpiente, note usted que no va al hombre, la serpiente va a la mujer. Como Satanás estaba tratando de socavar el modelo de liderazgo del hombre que Dios había establecido en el matrimonio. Entonces la serpiente no busca al hombre, busca a la mujer, porque lo que él busca es desdibujar la imagen de la creación, el sello de Dios en el hombre lo va a dañar. Pero note usted la diferencia con Dios. Siempre que Dios llama al hombre, porque Él es el responsable. Dos pasajes, Génesis 2:15. Váyase a Génesis 2:15. Dice el verso 15: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Llamó Dios ¿a quién? Al hombre, para darle las instrucciones. Y cuando el hombre peca, y cuando todo se viene la hecatombe por causa de la caída, entonces Dios vuelve y llama ¿a quién? Al hombre. Mire el versículo, capítulo 3, el verso 9. Después de que pecaron, ¿qué dice el verso 9? Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y llama ¿a quién? Al hombre. ¿Por qué? Porque él es el responsable. El responsable. ¿Cuál es el propósito de la redención entonces? ¿Cuál es el propósito de la obra de Cristo? ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar en nosotros de nuevo? Quiere restituir el orden de la creación. Y todos estos movimientos que quieren y decir que es que vamos a quitar esta autoridad o vamos a poner al uno por encima del otro, lo único que están haciendo es ir en contra de la imagen que Dios ya plasmó en la creación. Colosenses capítulo 3, vamos a ver reiteradamente en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo lo que va a hacer entonces es restituir el modelo original de Génesis. No es un capricho, no es una obsesión, no es que estamos aplicando conceptos machistas de una cultura y de un tiempo, no, es el orden divino. Iguales en dignidad, iguales delante de Dios, pero en responsabilidad, aquí tiene que haber un responsable. Hermano, eso es elemental. Váyase a su empresa y pregunte quién es el responsable. Haga solamente esa pregunta y tiene que haber un responsable en esa empresa. Váyase al colegio donde estudian sus hijos y pregunte quién es el responsable y le traen el responsable. Donde quiera que usted vaya a cualquier institución, pregunte quién es el responsable aquí y va a llegar el responsable. Así de que Dios no va a llamar a cualquiera. Él dice: ¿quién es el responsable aquí? Y el responsable es el hombre, la cabeza. Colosenses capítulo 3, el verso 18. Constantemente la Escritura va a restablecer ese orden. Note usted: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora le dice a los maridos: maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad de los hijos? Papás. No es que los hijos hacen lo que quieren. No, señor. Mientras estén ahí, ellos están bajo una autoridad. Ellos responden por esos hijos. Ante Dios y ante la sociedad, usted es responsable por sus hijos. Mientras estén ahí en su casa. Mientras tengan la edad, son responsables. Cualquier cosa que pase, usted es el responsable. Ahora miren Efesios capítulo 5. El verso 33, vuelve y reitera el apóstol.
Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, autoridad. Hermano, el Nuevo Testamento está restituyendo lo que se perdió allá en Génesis. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, iguales, pero en responsabilidad, él es el responsable, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La redención tiene que ver con la restitución de la imagen perdida aún en el matrimonio. Cabeza, ayuda idónea, autoridad. ¿Quién es la autoridad allí? Cristo entonces modela, devuelve y equilibra la imagen de Dios en las relaciones humanas. Cristo hace eso a través de un modelo con la iglesia. Miremos Efesios capítulo 5, el versículo 21. Cristo es el modelo perfecto. Cristo aparece en toda la ecuación. Hace 8 días vimos cómo restituía la imagen individual del hombre. Hoy, cómo restituye la autoridad en la familia. Capítulo 5, el verso 21. Ahora Cristo va a mostrar cuál es el modelo original. Comienza diciendo el verso 21: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Aquí no está diciendo que el padre se somete al hijo y que el hijo se someta al padre, o que la mujer se someta al hombre y la mujer y el hombre a la mujer. No. Aquí va a explicar luego en el versículo 22 cómo es ese sometimiento a una autoridad. Versículo 22. Las casadas, ahora empieza a desglosar, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo se sujeta usted al Señor? Entonces Cristo va a mostrar a través del modelo de Él y la iglesia cómo es el modelo de autoridad que se perdió en Génesis. Vamos a recuperarlo ahora. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ese es el orden. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. No, es que aquí es 50 y 50. No. En todo. Siga leyendo. Ahora nos toca a los maridos, a los Adán. Maridos, amad a vuestras mujeres como a Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Le va a explicar cómo. Y se entregó a sí mismo por ella, murió por ella, se entregó por ella, se sacrificó por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese que santa y sin mancha. Así debemos nosotros estar en procura de nuestras esposas. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo cuida Cristo a la iglesia? ¿Será que la trata mal? ¿Será que la golpea emocionalmente, físicamente? No, Cristo a la iglesia la amó tanto que se entregó por ella. Así los maridos deben amar a sus mujeres. Versículo 31, ahora evoca el versículo que leíamos al principio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, otra vez, vuelve a Génesis, respete a su marido. Modelo original. Hagámonos unas preguntas para concluir en esta mañana. ¿Nos deleitamos nosotros y nos regocijamos en las diferencias sabias y ordenadas establecidas por Dios para las funciones dentro de la familia humana? Nos deleitamos nosotros y nos regocijamos nosotros en ese plan perfecto que Dios hizo a través del matrimonio, de la unión entre un hombre y una mujer. Nosotros nos regocijamos y nos deleitamos en eso. ¿Se deleita usted cumpliendo con su responsabilidad? ¿Y se deleita usted sometiéndose a la autoridad que Dios ha puesto en su casa? Podemos decirnos nosotros en nuestro corazón: esto es lo que Dios planeó, esto es bello y correcto, y me regocijo en la manera en que me ha creado y en el singular papel que me ha correspondido aquí. Me regocijo en esto. ¿O está inconforme o está queriendo alterar ese orden original que Dios puso desde el principio? Y finalmente podemos creer que hay belleza, dignidad y rectitud eternas en estas diferencias de papeles, de roles, de funciones que Dios ha diseñado para nosotros. Creemos nosotros que el que los hizo varón y hembra al principio y los unió con una unión irrompible, ¿se equivocó? Lo hizo perfecto. Dice la Biblia, todo lo hizo perfecto a su tiempo. Todo lo hizo perfecto. Y cuando terminó, dice que vio que todo lo que había hecho era que bueno en gran manera, incluido el matrimonio, en lo que acabamos de ver. Hoy, hermanos, hay una crisis en la sociedad en donde hay un ataque de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer. Leemos los periódicos, muerte de mujeres por manos de hombres que se levantan contra sus mujeres. Hay movimientos ahora que quieren no dejarse de los hombres y quieren liberarse del patriarcado, y entonces movimientos, y entonces hay una guerra de géneros entre uno y el otro. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde vienen las guerras y todo eso? De las pasiones que batallan dentro del hombre. Pero en el principio no fue así. Ahora, ¿quién es la encargada de modelar al mundo este orden, esta imagen y esta semejanza que Dios hizo en el principio? ¿Quiénes son los encargados? La iglesia. La iglesia ha de mostrar cómo el equilibrio que Dios hizo desde el principio y el orden que Dios creó es bueno en gran manera para el mundo. Si hoy nosotros mostramos al mundo, podremos ser cartas leídas que muestren a Cristo en cada una de las cosas que hacemos, incluida nuestra relaciones. Estemos en pie, por favor, tenga la bondad. Si hay un hombre amoroso que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, si hay un hombre tierno que cuida a su mujer como se cuida a sí mismo, sustenta y la cuida, si hay un hombre que trata a su mujer como a vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo, si hay un hombre que actúa sabiamente, si hay un hombre que está sometido a Cristo y que la cabeza de él es Cristo, pregunto, ¿se someterá esa mujer a ese hombre, a esa autoridad con gusto, con complacencia? Si la trata como a vaso más frágil y le da honra y reconocimiento a esa mujer, claro que lo hará. Pero depende de cada uno de nosotros volver a la palabra, volver a ese modelo original para que sea restituido. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos perdón, Señor, si hemos vulnerado y nos hemos sublevado en contra de este modelo original que muestra tu imagen y tu semejanza. Yo te pido perdón en esta mañana si en nuestra posición de liderazgo en nuestro hogar hemos sido en algún momento déspotas
autoritarios y hemos querido imponer una autoridad, no con amor, sino una autoridad con el despotismo, con el desprecio, con el maltrato, con palabras que hieren a las personas que están bajo nuestro cuidado. Pero también te pido, Señor, que si en algún momento, como líderes en nuestra familia, hemos sido pasivos, no hemos tomado acción, al ver las situaciones nosotros no hemos actuado a tiempo y fuera de tiempo, si hemos dejado que las cosas sucedan indiferentes a una realidad que hay en nuestros hogares, de cómo debemos instruir, enseñar, corregir y aún disciplinar en el momento que así se requiera, si hemos sido indiferentes a eso, pasivos, Señor, también te pedimos perdón porque existen los dos extremos. Padre, ruego por las mujeres de esta iglesia que en sus corazones, Señor, muestren a Cristo a través de la armonía que haya en sus hogares y que en todo, Señor, podamos exaltarte a ti como el modelo perfecto que tú has puesto a través de ese modelo de Cristo y de la iglesia, de cómo la iglesia se sujeta a Cristo y cómo Cristo ama a su iglesia a tal punto que se entregó a sí mismo por ella. Bendice esta iglesia, Señor, y permite que podamos ser familias consecuentes con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad.